Daniel 1. Ese es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Daniel 1. Dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura en la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macilentos que los de demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor, y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro. El lunes pasado, nuestra alcaldesa, Claudia López, dijo que consideraba que esta cuarentena podía extenderse por lo menos hasta junio, unos 3 meses. Al siguiente día, martes, nuestro presidente dijo que no puede extenderse tanto, y él no consideraba que debía extenderse de esa manera. Definitivamente no vamos a volver a la vida cotidiana, dijo, pero no vamos a extenderlo tanto. Los especialistas en medicina dicen sí, hay que extenderlo, hay que tomar todas las medidas, mientras que los especialistas en economía dicen no, eso sería un suicidio financiero para el país. Todo eso nos deja ver que nuestro tiempo es un tiempo de incertidumbre. No sabemos exactamente qué va a pasar. Y esa incertidumbre se puede resumir en 2 preguntas que estoy seguro que todos nos hemos hecho en esta situación. ¿Cuáles son las 2 preguntas que nos hemos hecho fijo todos en esta situación? La primera es: ¿cuánto tiempo va a durar esto? Seguramente todos nos hemos preguntado ¿cuánto tiempo más va a tardar esta situación en la que estamos? Pero además, la segunda pregunta que creo que todos nos hemos hecho es: ¿cómo vamos a vivir durante ese tiempo? ¿Cómo vamos a afrontar los desafíos que este tiempo nos está trayendo? ¿Cómo vamos a hacer para aguantar? Definitivamente esas son 2 preguntas que no solo nos hacemos nosotros, sino que están claramente en muchos pasajes bíblicos en donde el pueblo de Dios vivió situaciones similares a estas, a la que estamos viviendo nosotros. Especialmente pienso en el cautiverio. Los profetas hablaban en el tiempo del cautiverio.
Y la pregunta típica de los profetas es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a durar en esta situación? Y otra pregunta que responden los profetas es, ¿cómo vamos a vivir mientras tanto? Esas dos preguntas se ven reflejadas en nuestro texto. En Daniel 1 podemos ver esas dos preguntas. ¿Cuánto tiempo va a demorar esto? ¿Y cómo vamos a vivir mientras tanto? Lo maravilloso de este pasaje es que nos da una respuesta gloriosa. Una respuesta hermosa realmente para nosotros en este tiempo. El mensaje de este pasaje, y por lo tanto el mensaje de mi predicación en esta mañana, es precisamente, Dios nos dará la gracia para llegar hasta el final que Él ha planeado. Mi mensaje para ustedes hoy es, Dios nos dará la gracia para llegar hasta el final que Él ha planeado. Y quiero argumentar ese mensaje con dos verdades que veo en este texto. La primera verdad es que Dios ya ha planeado el final. Y la segunda verdad es que Dios da la gracia para permanecer. Dios ya ha planeado el final y Dios da la gracia para permanecer. Quiero mostrarles a través de esas dos verdades que Dios nos dará la gracia para permanecer hasta el final que Él ya ha planeado. Dios nos dará la gracia para llegar hasta el final que Él ya ha planeado. Miremos entonces el texto y veamos qué es lo que pasa en Daniel 1. En primer lugar, Dios ya ha planeado el final. Este pasaje es un pasaje que se enfoca bastante en el tiempo. El tiempo es importante en Daniel 1. Y de pronto los que estuvieron en el Facebook Live el lunes pasado pueden recordar que vimos 3 marcadores de tiempo en el texto. Daniel 1 tiene 3 marcadores de tiempo y de pronto usted lo pudo notar cuando lo leímos. El primer marcador de tiempo está en el versículo 2. Desde el versículo 1, de hecho, claramente estamos empezando el tiempo del cautiverio. Daniel 1:1 comienza con el cautiverio de Judá bajo el imperio de Babilonia. Entonces comienza un periodo de tiempo que es el cautiverio. Luego, en el versículo 5, nos dice que aparecen unos personajes, son Daniel y sus amigos, y ellos comienzan un nuevo periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo es de 3 años. Por 3 años, ellos tenían que ser educados e instruidos en las ciencias y en la sabiduría de los caldeos para servir al rey. De manera que en el versículo 5 comienzan 3 años. En el versículo 1 comienza el cautiverio. En el versículo 5 comienzan 3 años. Y luego, más adelante, en el versículo 14 comienza un nuevo periodo de prueba que es de 10 días, dentro de esos 3 años. Dentro de 10 días se iba a comprobar si Daniel y sus amigos podían seguir comiendo legumbres o no. Si era mejor para ellos solo comer legumbres o debían comer la comida del rey. Entonces tenemos 3 marcadores de tiempo. Comienza el periodo de cautiverio, versículo 1. Luego en el versículo 5 comienzan 3 años de educación, de instrucción para ellos. Y luego en el versículo 14 comienzan 10 días de prueba. Lo interesante es que el texto cierra los 3 tiempos. Entonces en el versículo 15 termina el periodo de prueba de los 10 días. Versículo 14 comienzan los 10 días, versículo 15 terminan los 10 días. Luego en el versículo 17 terminan los 3 años. Y ellos son presentados delante del rey. Y luego en el versículo 21 nos dice que Daniel estuvo hasta el tiempo del rey Ciro. El rey Ciro fue el rey que dejó regresar a los judíos a su tierra. En otras palabras, Daniel estuvo todo el cautiverio. Estuvo durante 70 años. Daniel 1 encierra 70 años. Entonces, versículo 1 comienza el cautiverio, versículo 5 comienza el periodo de 3 años, versículo 14 comienza el periodo de 10 días, y luego en el versículo 15 termina el periodo de 10 días, versículo 17 termina el periodo de 3 años, y versículo 21 termina el cautiverio. Ese es el tiempo de Daniel 1. Es un resumen prácticamente del cautiverio. Y lo que más me llama la atención aquí es que
Dios es el que inició el primer periodo y Dios lo terminó. Dios inicia el periodo del cautiverio y lo terminó. El versículo 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, en las manos de Nabucodonosor. El Señor entregó en las manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. De manera que Dios entrega al rey de Judá en las manos del rey de Babilonia, y Dios mismo comienza el periodo de cautiverio. Pero es fascinante porque Dios no solamente comienza el periodo del cautiverio, sino que además Él mismo termina el periodo del cautiverio. El versículo 21 nos dice que Daniel estuvo hasta el rey Ciro. Bueno, el rey Ciro fue un rey de Persia, que fue el que dejó ir nuevamente a los judíos a su tierra nuevamente, a regresar a Jerusalén para construir el templo. Pero usted ha visto cómo es que Ciro dejó regresar a los judíos. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, eso nos lo dice Esdras 1. Y de hecho, Esdras comienza así. Voy a leer Esdras capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor. En otras palabras, Ciro está un día sentado en su trono, tiene todos los reinos bajo su dominio, y Dios hace así. Y Ciro dice: voy a dejar ir a los judíos. Que los judíos regresen a su tierra y vayan y edifiquen templo para el Señor. Dios movió el corazón de Ciro. Dios entregó a Joacim, rey de Judá, en las manos de Nabucodonosor para comenzar el cautiverio. Y Dios terminó el cautiverio moviendo el corazón de Ciro para que dejara ir a su pueblo. Hermanos, Dios tiene dominio completo y absoluto sobre la historia. El libro de Daniel se trata de eso. El libro de Daniel se trata sobre Dios soberano, teniendo control total sobre todas las naciones y sobre toda la historia de la humanidad. Dios tiene control y dominio absoluto sobre nuestro tiempo. Hermanos, Dios inició el tiempo en el que estamos. El tiempo en el que estamos es plan de Dios principalmente. Es algo que Dios planeó, no que se inventaron científicos. Hermanos, es lamentable ver en Facebook cristianos luchando y creando polémica, solo preguntándose por qué estamos en esto, averiguando todas las conspiraciones, cargando su corazón, preocupándose: este mundo está terrible, es lleno de conspiraciones y por eso estamos bajo esta pandemia o lo que sea. Se puede ver esa preocupación, esa angustia por estar pensando: ¿por qué? ¿Por qué estamos en esto? ¿Qué lo inició? Y hermanos, no hay respuesta más fundamental que simplemente decir: Dios quiso que así sucediera. Dios empezó el tiempo en el que estamos. Pero la buena noticia es que Dios ya ha planeado el final también. Así como Dios lo inició, Dios lo va a terminar. Y de hecho, ya está escrito el final. Dios ya tiene planeado el final, tanto de esta historia, de lo que estamos viviendo, de la historia de la humanidad, de nuestras vidas. Porque no solamente estoy hablando de la pandemia. Dios ya tiene escrito el final de las naciones. Dios ya tiene escrito el final de la historia. Eso es lo que se conoce, lo que entendemos en la Biblia como la providencia de Dios. Dios tiene el control absoluto sobre todos los gobiernos,
sobre todas las naciones, sobre todos los reyes, sobre la historia de la humanidad. Dios tiene control absoluto sobre el tiempo. Nada sucede si no es por medio de Él y por su voluntad. Él planeó lo que estamos viviendo y Él ha planeado el final también. Esa es la providencia de Dios. Y hermanos, pocas doctrinas en la Biblia son tan consoladoras y tan llenas de tranquilidad para el pueblo de Dios. La providencia de Dios debería llenarnos de paz. Recuerdo a algún hermano una vez diciéndome: una persona que cree que Dios es soberano no debería preocuparse. Creo que tiene razón. La providencia de Dios debería consolar nuestras almas y darnos toda tranquilidad y toda paz. Nuestro Dios tiene el gobierno sobre todas las situaciones que estamos viviendo. Juan Calvino hablaba de la providencia de Dios como una luz que llega al creyente en algún momento de su vida, como esa luz que ilumina al creyente maduro y que entiende la palabra de Dios. Y él decía esto, nuestro consuelo pues es comprender que el Padre Celestial tiene todas las cosas sometidas a su poder, de tal manera que las dirige como quiere, y que las gobierna con su sabiduría de tal forma que nada de cuanto existe sucede sino como Él lo ordena. Nada sucede sino como Él lo ordena. Nada sucede sino como Él lo ordena. De manera que nos preguntamos: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto vamos a durar en esta situación? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que volvamos a tener una vida normal, o lo que llamábamos normal antes? ¿Cuánto tiempo va a demorar para que nos volvamos a congregar? Y finalmente, hermanos, la respuesta es de Dios. Dios ya tiene planeado el final. No sé cuándo va a ser, pero Dios ya lo tiene planeado, y eso debería llenarnos de tranquilidad y gozo. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿cómo voy a hacer para vivir mientras tanto? ¿Cómo vamos a vivir y a enfrentar todos los desafíos durante este tiempo? Volvamos al texto. Dios da la gracia para permanecer. Ese es mi segundo punto. Dios da la gracia para permanecer. De pronto pudieron notar que en Daniel 1 hay dos situaciones de conflicto, hay dos situaciones problemáticas que tiene que enfrentar Daniel y sus amigos. La primera situación problemática o el primer conflicto es que Daniel tiene que acostumbrarse a una nueva cultura. Él ha sido reclutado por el rey para ser instruido en toda una nueva cultura, una cultura pagana de hecho, y tiene que aprender un nuevo idioma, tiene que aprender ciencia, sabiduría, todo lo que implica servir al rey. Él tenía básicamente que ser un mago, tenía que ser un sabio delante del rey de Babilonia. Imagínense todos los desafíos que eso podía implicar para un joven judío. Bueno, ese es el primer conflicto. El segundo conflicto ya lo conocemos mejor y viene como efecto del primero en realidad. Y es, Daniel se sienta a comer el primer día de clases y le sirven una comida que él no puede comer. O por lo menos que él no quiere comer porque no quiere contaminarse con esa comida. Esa comida no va de acuerdo a su creencia y a su cultura y a su devoción al Señor. Entonces él no quiere contaminarse. Ahora, ¿cómo va a hacer para poder evitarlo? ¿Cómo va a hacer para hablar con el jefe de los oficiales y decirle: mire, yo no voy a comer esa comida? Lo pueden matar en realidad. ¿Cómo va a hacer Daniel? ¿Cómo van a hacer sus amigos? Lo interesante en el texto es que Dios nos da la resolución de los dos conflictos. Entonces comienza con el conflicto de la comida. Daniel no sabe, o digamos que Daniel tiene temor de cómo va a expresar que no voy a comer de esa comida, qué van a decir, cómo van a reaccionar. Y entonces el versículo 9 nos dice: Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Dios le dio
a Daniel favor y gracia ante el jefe de los oficiales para que lo escuchara. Entonces Daniel le presenta su caso. Permítanos comer legumbres. Y si en 10 días no estamos mejor nutridos, entonces volvemos a la comida del rey. Pero si estamos mejor nutridos, entonces comemos legumbres. Y así fue. Y el Señor prosperó el deseo de Daniel. Entonces se resuelve el primer problema. Daniel ya no tiene que comer de la comida del rey, no tiene que contaminarse con la comida del rey. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo van a hacer ahora para durar esos 3 años de educación e instrucción en una cultura pagana? Entonces el versículo 17 nos dice: a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Dios les dio sabiduría, conocimiento, inteligencia. Fíjense en esos 3 veces que aparece Dios en el texto. Versículo 2, el Señor entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor. Versículo 9, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Versículo 17, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia. Lo que me llama más la atención de todo esto es que así como Dios entregó o Dios inició el cautiverio, Dios le dio a Daniel y a sus amigos y a su pueblo en general la gracia para permanecer durante el cautiverio. Hermanos, ¿cómo vamos a vivir durante este tiempo? ¿Cómo vamos a enfrentar los desafíos que esta situación nos está trayendo? Para muchos es la economía, las finanzas. ¿Cómo vamos a hacer para vivir si no hay trabajo, si no podemos salir a trabajar? Para otros puede ser lo agobiante del encierro. ¿Cómo vamos a vivir en este encierro por tanto tiempo? Por un tiempo indefinido que no sabemos cuánto va a ser. Hermanos, Dios nos va a dar la gracia para permanecer. Dios nos va a dar la gracia para perseverar en el tiempo que Él ha planeado, hasta el final que Él ya ha planeado. Dios nos dará la gracia para permanecer, para llegar hasta el final que Él ya ha planeado. Y aquí, hermanos, necesitamos un fundamento sólido para recordarlo. Porque es fácil decir, Dios nos va a dar la gracia. Ok, pero ¿cómo puedo yo saber verdaderamente que Dios me va a dar la gracia para permanecer durante este tiempo? ¿Cómo puedo yo tener esa seguridad? ¿Realmente podemos tener esa confianza? ¿Podemos nosotros estar seguros de que eso va a suceder? Y aquí es donde necesitamos un fundamento sólido, un fundamento eterno, que realmente nos dé esa confianza. Y no hay respuesta, no hay fundamento más sólido, hermanos, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jesucristo pagó para que su pueblo pueda perseverar, para que su pueblo pueda permanecer durante el tiempo que Él ha planeado. Eso me hace acordar de muchos pasajes, me hace acordar de Hechos capítulo 1, que lo estudiábamos cuando nos podíamos congregar. Hechos 1, Jesús le dice a los discípulos: no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las épocas, pero van a recibir el Espíritu y me van a ser testigos y van a perseverar hasta el fin del mundo. Puedo acordarme de Mateo 6. Cristo pagó para que podamos llamar a Dios nuestro Padre Celestial. Y si nuestro Padre Celestial alimenta a las aves, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros, que somos sus hijos? Ustedes valen mucho más que muchas aves, decía Jesús. Por ejemplo, en Filipenses 4, que lo estudiábamos el domingo pasado, el Señor, por medio de Cristo, por la obra de Jesucristo, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Primera de Pedro, que lo está predicando el pastor Einar. Dios nos guardará por medio de la fe en Cristo hasta alcanzar la salvación final. Pero hay un pasaje que quiero que recuerden en este día.
Y ojalá se lo graben, lo busquen, lo lean y lo memoricen. Es tal vez la doxología más hermosa de la Biblia. Es Judas, esa pequeña carta antes de Apocalipsis. Judas, versículos 24 y 25. Esa creo que es la mejor o lo más hermosa doxología que hay en la Escritura. Y es precisamente de cómo Dios nos guarda hasta el final por medio de Jesucristo. Y esto es lo que dice: y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, con gozo, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Esa doxología creo que encierra perfectamente este mensaje. A Dios sea la gloria porque Él es capaz, Él es poderoso para sostenernos, para hacernos perseverar hasta el final, para presentarnos delante de Él sin caída, con gozo, con alegría en ese día final, porque a Él le pertenece la autoridad sobre el tiempo, pasado, presente y futuro. Y nosotros podemos tener esa seguridad por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo sabemos que vamos a poder perseverar hasta el final? Bueno, Cristo pagó para eso. Nuestra esperanza y nuestra confianza consciente es que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Entonces, hermanos, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Y cómo vamos a vivir mientras tanto? ¿Cuánto tiempo va a durar? Bueno, va a durar el tiempo que el Señor ha planeado, porque a Él le pertenecen los tiempos y las épocas. Ok, entonces, ¿cómo vamos a durar mientras tanto? ¿Cómo vamos a perseverar? ¿Cómo vamos a vivir mientras tanto y a enfrentar los desafíos que vienen? El Señor nos dará la gracia. Dios nos dará la gracia para llegar hasta el final que Él ha planeado. De manera que podemos cantar ese hermoso himno que cantamos en Renacer y que realmente extraño poder cantar junto a todos ustedes. Él nos sostendrá. Él sufrió por mí y murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por la seguridad que tenemos en tu soberanía y tu providencia y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque podemos tener la seguridad de que tú controlas el tiempo y de que lo que estamos viviendo, tú lo has diseñado, tú lo has planeado con tus propósitos perfectos y soberanos. Y no solo has planeado el inicio, sino el final. Y gracias, Padre, porque en tu Hijo podemos saber que tenemos la gracia para permanecer mientras tanto. Te ruego que fortalezcas y llenes de esa gracia a mis hermanos, sobre todo aquellos que puedan estar en un momento de mucha angustia por no saber cómo van a enfrentar este tiempo. Te ruego que los llenes de paz y de consuelo a través de este mensaje. A ti sea la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga.